Vamos a grabar. Ya, ¿se ve la imagen ahí del problema este resuelto que tuvimos el otro día? Oye. Sí, sí se ve. Ya. Entonces este problema fue el primero que resolvimos en el sistema rígido, equilibrio total. Me parece que fue este, no, fue este de acá, este problema. Y teníamos ahí una secha con una carga ahí en la esquina de ahí de 2.400 kilogramos masa y el peso de la grúa de 1.000 kilogramos masa. Deberían calcular las reacciones. Entonces habíamos adelantado de que siempre los momentos hay que hacerlo donde hay más incógnitas. Donde hay más incógnitas. Entonces pueden observar ahí que la sumatoria del momento, la sumatoria de momento M se hizo con respecto al punto A, porque hay dos incógnitas. Además en este pasador, este es un pasador perno. Por lo tanto ahí tiene que haber dos componentes, una vertical y una horizontal. Y en el punto B tiene que haber solamente una porque este es un sistema de zapata y de apoyo. Por lo tanto, ahí va una componente horizontal. Ya. Bueno, ahí se resolvió este ejercicio y se llegó a esa solución. El ejercicio Profe, está... ¿Sí? una consulta. ¿Cuándo va a ser el otro certamen? Mira, esta semana lo voy a definir. ¿Ah? Esta semana porque voy a ver cómo está el avance de los ejercicios. Entonces, pero yo calculo yo en la primera semana de julio. Ah, ya, La profe. primera semana, ahí va, yo creo que vamos a tener, porque vamos a tener los ejercicios Bueno, estos de gracias. acá. Ya. Bien, vamos a hacer entonces el siguiente ejercicio, este de acá. Entonces voy a ahorrar esto. Voy a ahorrarlo. Y voy a rehacerlo de nuevo. Este de acá. Entonces, aquí tenemos un plano inclinado que forma 25 grados respecto a la vertical. Ahí está el ángulo. 25 grados. Entonces, de acuerdo al enunciado del problema, dice un carro de carga se encuentra en reposo sobre un carril o sobre una línea, como una línea férrea ahí, que forma un ángulo de 25 grados con respecto a la vertical. El peso total del carro y su carga es de 5.500 libras. Es el peso total. Y esta carga actúa en un punto que se encuentra a 30 pulgadas de la línea férrea. Ahí está la cota, a 30 pulgadas. Y que es equidistante a los dos ejes. Entonces está a la mitad de esta distancia donde tenemos la rueda. Y la mitad está entonces a 25 pulgadas. Ya, el carro se sostiene por medio de un cable que está unido a este en un punto que se encuentra a 24 pulgadas del carril. 24 pulgadas. Determina la tensión en el cable y la reacción en cada par de ruedas. Entonces hay que calcular la reacción aquí en la rueda, la del cable. Entonces acá tenemos el diagrama corpo libre, lo voy a agrandar. Voy a agrandar este, ahí está. Entonces el cable está ahí dibujado hacia arriba
Ahí tenemos un punto A, donde está el eje de la rueda vertical, y aquí hay un punto B que también hay una reacción. El peso de toda la carga, el peso de toda la carga, aquí tiene que ser vertical. Tiene que obligadamente ser vertical. Por lo tanto, el peso lo descomponemos en dos componentes, en una horizontal y en una vertical. Entonces aquí tienen que fijarse ustedes que el sistema de referencia, tal como habíamos dicho como al comienzo, por ahí, no al comienzo, pero entre medio de la clase, que siempre uno, el eje X lo hacía coincidir con el plano inclinado. Entonces, de esa manera los problemas son más relativamente más sencillos. Entonces, por eso conviene siempre en plano inclinado, el eje horizontal hacerlo paralelo entonces al plano inclinado. Ya, entonces aquí ya están calculadas las componentes aquí, las del peso, están calculadas acá, entonces tiene 4.980, que sería la horizontal, y la vertical son 2.320 libras. Eso es producto porque ustedes, si se fijan acá estaría el peso de 5.500. Entonces ahí tendríamos coseno de 25 por los 5.500, y eso nos da 4.980. Y el seno de 25 grados por los 5.500 nos da entonces la otra componente del peso, 2.320. Entonces ya se aplicó directamente al tiro ahí. Entonces, bueno, aquí nosotros podemos aumentar en cualquier parte. Siempre vamos a llegar al mismo resultado. En cualquier parte podemos aumentar, pero siempre conviene aumentar donde obviamente hay incógnita. Entonces, nosotros podríamos calcular entonces aumentar aquí en A, en ese punto de ahí. Entonces, decimos ahí, perdón, no hay que ver esto. Pensé que voy a activar aquí voy a activar aquí ahí está, que se ve ahí, para hacer el cálculo. Aceptar ahí. Ya, entonces, momentamos aquí. Entonces, M respecto al punto A. Igual. Y eso sería, ante esto, sumatoria. Sumatoria voy a probarlo mejor de nuevo. Sumatoria de momentos respecto al punto A. Entonces, acuérdense que nosotros estamos aquí en equilibrio total, por lo tanto, nosotros tenemos que aplicar las dos ecuaciones, el sumatorio de momentos respecto a un punto igual a 0 y sumatoria de fuerza respecto a o la sumatoria de fuerza igual a 0 también. Ya, ¿están viendo la imagen ahí? ¿La imagen? ¿Aló? Sí. Ya. Entonces tendríamos nosotros... Sí, profe, estamos viendo la foto, la imagen. ¿Cómo? Sí, se ve la imagen. Ya, ya.
Entonces, nosotros tendríamos sumatoria de momentos respecto al punto A. En primer lugar, la tensión T pasa por el punto, por lo tanto no origina momento. No origina momento. Entonces, la que origina momento, R1 también no origina momento porque también pasa por el punto A. Entonces, la que origina momento es la reacción R2. Entonces, tendríamos aquí R sub 2 multiplicado por su brazo de palanca, que serían 50 por 50. Ese sería su brazo. Entonces R2 sería esa. Esa sería la dirección de la fuerza y la distancia más corta con respecto al punto A sería entonces esa cota, 50 milímetros. Además, está, según la ley de la mano derecha, que el momento lo genera contrario a los punteros del reloj, por lo tanto es positivo. Después tendríamos entonces la fuerza esta que va hacia abajo, que serían 2.320, que esta, respecto al punto A, genera, digamos, el sentido de los punteros del reloj, entonces sería negativo. Momentos, ¿aló? Punto ¿sí? Igual a 0 y sumatoria de fuerza, sumatoria. Ya, cambien de imagen. China momento, tendríamos aquí, el brazo de palanca, oye, apaga, por favor. Oye, que se escuche ahí la fuerza. Oye, apaga el micrófono ahí, por favor. Oye, muteate, por favor. ¿Ah? Muteate. Ya, entonces tendríamos 2.320. Ya, 2.320 multiplicado por el brazo de palanca de la fuerza alta que va hacia abajo, que sería por 25 pulgadas. Y después tendríamos la fuerza de la que 4.980 que pasa sobre el punto A. También origina momento en el sentido positivo, o sea, lo de los puntos del reloj, por lo tanto es negativo. Entonces tendríamos menos 4.980 multiplicado por su distancia al punto A. Entonces la distancia al punto A son, aquí está la cota, son 6 pulgadas. 6 pulgadas. Ya. Tendríamos entonces esta fuerza, que sería la reacción, y estas dos fuerzas que generan momentos negativos, y este momento positivo. Como no hay más fuerzas que generan momentos, entonces todo esto es igual a 0. ¿Qué, mamá? Te vi. ¿Profe, una pregunta? ¿Sí? ¿El 50 de qué parte lo sacó? Te vi. Oye, ¿qué Lo pasa estoy ahí? mirando. Oye, ¿qué pasa ahí? Oye, muteate, vos. Mm. Profe, ¿el 50 de qué parte lo sacó? Mira, esta es la reacción, esta es la R2, ahí estoy indicando con el cursor. Entonces la ¿Sí? distancia sería esta de aquí, po, esa de ahí, que sería 25 Ah, más ya. 25, eso serían los 50. Sí. Ya. Profe, gracias. Entonces, de acá despejamos R2, despejamos de aquí, que es la que se conoce, 2, y eso sería igual. Entonces estas dos cantidades se multiplican y son negativas, pasan a nuestro lado positivo, y todo dividido por 50. ¿Ah? A ver, calcule, multipliquen eso por favor y me dicen los valores. Entonces sería 2.320 por 25 más 4.980 por 6 igual, y eso dividido por 50.
Ya, y eso da 1757. 1757. Y esto está dado en libras. Libras, peso. ¿Ya? Libras, peso. Yo lo digo con minúscula. Libra, peso. Que sería esa fuerza. ¿Se fijan? Entonces, repito de nuevo, siempre en los planos inclinados hay que colocar el eje en el eje, el paralelo al plano inclinado, eso lo primero. Ustedes si quieren lo pueden hacer de otra manera, pueden colocar el sistema de referencia horizontal, el X, pero... ¿A dónde me he leído la mamá? Callejera, la mamá lo Estaba allá arriba de la este, ¿A dónde está arriba de la caja. Aquí se cayó de foto y no se cambia. Acá, ¿el van ese? Ya, sigamos entonces. Ya, podríamos hacer aquí una sumatoria de fx igual 0, ¿ah? Para seguir con el cálculo. Entonces sería sumatoria Ay. de... Ay. No se dan cuenta que están molestando yo. Oye, Nicolás Barraza, muteate, po. Ya, sumatoria de fx, tendríamos entonces la fuerza T que va hacia la izquierda, menos T va hacia la izquierda, entonces sería negativo. Y en el sentido del X solamente va la otra fuerza, 4.980 hacia el lado derecho, más entonces 4.980. Ya. Y no hay más fuerza en ese sentido, horizontal. Por lo tanto, igual a 0. Y nos queda entonces que la fuerza T sería positiva, porque la cantidad 4.980 avanza al otro lado, quedaría negativo las dos, por lo tanto son positivas las dos. Entonces quedaría T igual a 4.980. Y esos son libras peso. ¿Se fijan? Entonces, en los dos casos, en el caso de R1 los dio positivo y en el caso de T también los dio positivo. Entonces, significa que el sentido es correcto de las dos fuerzas. Si da positivo, significa que es correcto. Si diera con un signo negativo, significa que la fuerza, en vez de ir en el sentido que nosotros la estamos colocando en el diagrama cuerpo libre, iría en sentido contrario. ¿Ah? Eso es lo que dice las condiciones, digamos, del equilibrio. ¿Ah? Ya, ahí tendríamos entonces ya las fuerzas en el sentido X y ahora hacemos sumatoria de F'. Son sumatoria de F, pero según el I. Según I. Y eso sería igual a 0. No, lo vamos a colocar el símbolo igual, sí, pero igual a 0. Entonces, en el sentido, en ese sentido irían R1 hacia arriba, positivo, R1, R sub 1, R sub 1. Ya. Hacia abajo vendría menos 2.320 libras. Y R2 más R2. Y R2 ya fue calculado y son 1.757. Y eso igual a 0. Entonces, de la suma y resta que aparecen acá, si restamos nosotros, si restamos acá, R2, entonces está bien, serían positivos, 2.620 viene para abajo y R1 va hacia arriba. Entonces quedaría aquí
2.320 menos 1.757, ¿cuánto da eso? 2.320 menos, ese es menos, 1.757. No, me equivoqué. No, había puesto ya 2.320 menos 1.757. Ya. Entonces, el resultado de eso es 563. Pero como la cantidad más grande es negativa, le gana a la otra. Entonces, que a ese lado quedaría negativo, pero como pasa para el otro lado, entonces quedaría positivo. O sea, R1 sería igual entonces igual a 563 libras, peso. Y ahí tendríamos el cálculo de todo. La fuerza T vale 4.980, que está tirando el cable. La reacción R1 y R2 dieron las dos positivas, por lo tanto el sentido es correcto. El sentido es correcto. ¿Qué sería la solución del problema? ¿Se fijan? Entonces aquí ustedes pueden observar de que parecía que era como que medio complicado el ejercicio, pero no era tanto. No era tanto. ¿Alguna pregunta, niños? Entonces, la metodología para resolver este tipo de problemas, entonces hay que tenerlo clarito. En primer lugar, el diagrama cuerpo libre. A pesar que el texto lo da acá, pues yo estoy aprovechando el diagrama que me entrega el texto, pero si nosotros recordamos, aquí tenemos nosotros una carga, tenemos el plano inclinado, siempre la carga esta va a ser perpendicular al plano. Entonces eso tiene que ser así. Entonces, en la rueda iría paralelo al plano, sería vertical al plano. Lo mismo R2. La tensión del cable, por el mismo esquema, es paralelo al plano inclinado. Entonces eso no cambia en nada. Y después la fuerza vertical, que sería el peso que actúa ahí en el centro de gravedad de todo el sistema, tendría entonces una componente en el sentido horizontal, o sea, en el sentido X, y una componente en el sentido vertical, el sentido Y. O sea, como nos dan el ángulo, por lo tanto nosotros esto la podemos descomponer en dos componentes rectangulares. Una paralela al plano y una vertical al plano. Eso sería. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les llame la atención? Oye, ¿alguna pregunta? Profe, ¿cuándo sería el certamen? Dijimos, me habían consultado ya, pero sería para yo le había dicho en la primera semana de julio, APP. Yo de todas maneras, depende de esta semana cómo avancemos con los ejercicios, más la otra semana. La otra semana tienen vacaciones ustedes. ¿Sabían eso, no? Oye, Sí, profe. ya. Sí. Entonces, ahí vuelven ustedes el 30 de ¿cuánto se llama? De junio. 29 es feriado y 30 es día hábil. ¿Ah? Profe, ¿Sí? ¿cómo le ha ido con la revisión de las pruebas? Estoy en eso, oye. Que es bien lento la cuestión de la revisión, pues. Pero eso, yo, antes que, ojalá Dios quiera que no tenga problemas, pero antes que ustedes den la segunda prueba, yo tengo que revisar esta prueba.
y todo, y la tarea también. Así que por esta tarde he ido bastante lento en la cuestión. ¿Ah? Ya, profe, gracias. Ya, pero en ningún momento yo les voy a tomar la segunda prueba, sin que ustedes sepan por lo menos una semana antes el resultado de la primera prueba que ustedes vieron. ¿Ah? De todas maneras, por lo que yo he estado revisando ya, hay varios tiempos. ¿Ah? O sea, la prueba tampoco no fue muy complicada porque acuérdense que hay unos ejercicios que yo lo había hecho ya, así que eso fue una ayuda para ustedes. Esta prueba, segunda prueba, no creo que vaya a ser lo mismo. Voy a tomar ejercicios iguales de equilibrio, pero van a ser ejercicios nuevos. O sea, vamos a hacer esos, por ejemplo, que estamos haciendo, pero no voy a repetir el mismo ejercicio. Así que, pero estudien nomás, estudien. Igual como yo le estoy planteando acá, estudien nomás esta parte. Ya, entonces, ¿hay preguntas respecto al ejercicio? ¿Se entendió bien? O sea, todo lo que yo les voy diciendo a ustedes tienen que hacerlo exactamente igual. Ahora, ¿qué es lo que podrían cambiar ustedes? Sería, por ejemplo, que en vez de momentar en A, que quieran momentar aquí, justo en el apoyo ahí de la rueda. ¿Ah? Ahí. Entonces ahí igual va a ser la reacción R1, pero ahora el momento, por ejemplo, vamos a tener el T, la fuerza T que va a ser igual por esta distancia y esta genera momento. Entonces tendríamos esta T por la distancia, tendríamos esta momento entonces a ese punto de ahí, pero acuérdense que ustedes pueden momentar en cualquier parte, pero siempre hay que buscar la parte más fácil, ¿no? Que no se complique. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Entonces sigamos entonces. Ya, veamos este ejercicio de acá, este de aquí. Este sería entonces un problema que lo vamos a eliminar esto de aquí. Vamos a eliminar. Vamos a eliminar todo. Entonces, para hacerlo de nuevo. Ya. Vamos a eliminar entonces vamos a leer el enunciado del problema. El enunciado del problema. Ya dice, el marco mostrado en la figura sostiene una parte del techo de un pequeño edificio. Se sabe que la tensión del cable es de 150 kilonewton. El cable este de aquí. Este es el cable, ¿no? Va ahí. Está en este punto, pasa por la polea esta y está acá. Entonces, se supone que esto, como está en equilibrio, no hay roce acá, o no se toma en cuenta el roce. Entonces, por eso la fuerza de aquí, de ese ramal, es la misma de acá. Es la misma de acá. Exactamente lo mismo. Ahora, si hubiera roce, en ese caso, entonces la fuerza de aquí sería diferente a la de acá. Porque con este cable habría que vencer ese roce, por lo tanto la fuerza de aquí sería mayor que la de acá. ¿Se fijan? Entonces, como es sin roce, entonces ¿cuánto se llama? El ramal, los dos ramales tienen la misma fuerza. Entonces acá tenemos, se pide desde la reacción del extremo fijo E. Ya, aquí tenemos entonces una barra, un perfil que está empotrado. Por lo tanto, lo vamos a devolver un poquito para atrás, lo vamos a devolver a los diagramas cuerpo libre. Entonces, aquí el diagrama. Entonces, apoyo fijo, ahí está. Entonces está empotrado. Está empotrado en un piso ahí.
una buena cantidad hacia abajo de metros. Esto yo, el ejemplo, cuando vimos esta parte, dijimos, era como los postes de alumbrado, entonces tienen que meterlo en la tierra hacia abajo una cantidad, para que resistan la fuerza del viento y resistan también el peso de los cables. Entonces, en el empotramiento ahí se generan, en primer lugar, dos fuerzas, una componente horizontal y una componente vertical. Y además se genera ahí un momento, ¿se fijan? Entonces, al hacer el diagrama de cuerpo libre de esta parte, tendríamos que colocar los dos elementos, una fuerza, una componente horizontal y una vertical, y además agregarle un momento. Aquí está dado el sentido giro del momento. Dice que está contrario a los punteros del reloj. Ya, entonces ese diagrama hay que colocarle al tiro eso de ahí. Ahí está. Entonces las dos componentes, una X, EX, y una fuerza EI, y más un momento N. La fuerza entonces que va en la dirección del cable son 150 kilonewtons, o sea, son 150.000 newtons. ¿Ah? Está ubicado entonces a 4,5 el punto F del apoyo N, y 6 metros sería, digamos, la altura para poder determinar el ángulo, si se necesita. Ya. Ya, entonces tendríamos aquí una fuerza de 20 newton, no kilonewton, vertical, vertical, vertical y vertical. Ya. ¿Qué otra cosa? Ya, entonces, si nosotros con esto momentamos en E, en el punto E, tendríamos que hacer sumatoria de todos los momentos respecto al punto E. Entonces, tenemos que esta fuerza de aquí, la de 150.000 kilonewton, si la podemos descomponer en dos fuerzas, una componente horizontal y una vertical. Entonces, la componente vertical origina momentos, la horizontal no origina momentos porque pasa por el centro de giro. Por lo tanto, no origina momentos. Entonces tendríamos esta fuerza vertical por su distancia. Las dos fuerzas EX e Y tampoco generan momentos porque pasan por el centro de giro. Entonces solamente está el momento del empotramiento, que sería M sub E. Y después tendríamos todas las otras fuerzas, todas estas de aquí, generan momentos respecto al punto E. La primera sería esa de ahí, la segunda, la tercera y la cuarta, respecto al punto E. ¿Te fijas? Ya, a ver qué otra cosa o detalle podría haber. Ya, no nos piden ninguna otra cosa. Nos podrían pedir, por ejemplo, qué fuerza está generando en C o qué fuerza hay en D, pero el ejercicio de eso están pidiendo solamente el empotramiento de la parte de abajo. Eso es lo que dice el enunciado. Entonces, aquí nosotros colocamos, a ver, insertar, entonces, ahí está. Vamos a colocar aquí en la edición, el editor de ecuaciones, aceptar. Ahí está ya. Entonces, esto uno, si no elige bien lo que corresponda, se puede ir para otro lado. Entonces, pues hay que ser bien analista en ese sentido para poder elegir qué es lo que hay que hacer. Entonces, tendríamos el momento M respecto a E. Ya, igual. Ya, todos los momentos respecto a E, la sumatoria de momentos, no el momento N. Hay sumatoria, eso es lo que corresponde decir. Sumatoria de todos los momentos respecto al punto E.
Ahí. Y eso es igual. Toda la sumatoria del momento respecto al punto E van a ser igual a 0. Entonces colocamos al tiro este equipo. ME. Como está contrario a los puntos del reloj, entonces sería positivo. M sub E. M sub E. Al tiro lo colocamos ahí. Ya. Después tendríamos la componente esta de acá. Entonces, tendríamos, hay que calcular esta componente. Tendríamos, ¿cuánto valía este ángulo de acá, oye? O este de aquí de arriba, vertical. Ese de ahí sería igual a la tangente, o tangente del cateto opuesto partido por el adyacente. 4,5 sería arco tangente. Calculen ustedes también. Arco tangente de 4,5 dividido por 6. Igual. Al calcular usted eso, ¿cuánto le da? ¿Qué ángulo le da ahí? Oye. Bueno, en primer lugar, el momento sería ese, sería negativo. Sería negativo porque va en los punteros del reloj. ¿Cuánto sería el ángulo? Aló, aló. ¿Cuánto sería el ángulo, muchachos? Entonces sería coseno de 12,9 multiplicado por 150.000, que sería el valor de la fuerza, esa de ahí. 150 kilonewton, entonces serían 150.000 newton. Esa sería la componente vertical esa. Genera un momento negativo y ahí va a continuación por el brazo de palanca, por 4,5. Eso, acuérdense que no hay que olvidarse de eso. ¿Ah? Ya, ahí tendríamos el momento entonces de la componente de 150.000 newton, la vertical sería esa. La horizontal no corresponde porque, ¿cuánto se llama? Pasa por el centro de giro, por lo tanto no origina momento. Eso aplicando así limpiecito el teorema de Variñón. ¿Ah? El teorema de Variñón, ahí lo estamos descomponiendo la fuerza de 150 kilonewton, la estamos descomponiendo en dos componentes rectangulares, una horizontal y la otra vertical. Y con eso el problema, pero se soluciona fácilmente. Porque a alguien se le podría multiplicar la fuerza F, 150.000 newtons, por la distancia D. Pero tienen que calcular esta distancia D por la distancia más corta. Entonces, ¿para qué? Si aplicando el teorema de Variñón, descomponiendo las dos fuerzas, es lo mismo. ¿Ah? Ya, y nos quedaría Profe, ahora. el 12,9. ¿Ah? ¿Cómo? ¿El ¿Aló? 12,9 son los grados? Claro, sería este de aquí, el vertical. Ese ángulo de ahí. Ese sería el ángulo. Habría que ver una línea hacia arriba y ese sería el angulito. Que sería la tangente igual al arco tangente de 4,5, que sería esta parte de arriba, dividido por el cateto adyacente, que serían 6. Y eso da 12,9 grados. Ya, entonces ahora empezamos. Profe, eso ¿Sí? da 36, no 12,9. ¿Cuál? ¿El ángulo ese, el vertical ese? El arco tangente de 4,5 dividido 6. ¿Da eso? El ángulo de C, O sea, a mí me dio 36,86. ya, entonces ¿ya lo hicieron varios o no? ¿Cuánto dijiste? ¿Cuánto era? 36.
¿Cuánto? Como 86. Ya, 36.86. Ya. Esos serían grados. Grados. Ya, por 150.000 y por el brazo de palanca. Entonces ahora vamos a multiplicar los momentos de todas estas fuerzas, estas de aquí, respecto al centro de giro. Entonces tendríamos primero primero serían 20.000, Oiga, profe, ¿sí? antes que siga, yo no quedé claro en la parte que pone ahí sumatoria de momento en E y ahí pone igual momento en E. No entendí esa parte. ¿Por qué se cuenta igual el momento en E en el cálculo si se supone que estamos aumentando justamente en E, po? No, porque el momento no tiene punto de aplicación, pues. Oye, no tiene punto de aplicación el M. El momento. El momento se supone que actúa en cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, si yo hubiera momentado aquí en C, suponte tú, o en D, Ya, y yo digo momento respecto a D, entonces tengo que colocar ese momento. no, ya, va igual. Claro, va igual, porque los momentos no tienen punto de aplicación. ¿Ah? No está Ya, definido el momento por una instancia, eso no corresponde. No está definido esa operación, momento por ya, distancia. ya, El único ya que está entendí, po. definido es fuerza por una distancia. ¿Ah? Eso sí, Ya, recuerda que pero el momento tú tenés que agregarlo positivo o negativo. Por lo tanto, por eso lo ya, puse yo ahí. ¿Ah? ¿Ya? ya entendí, vale. Sí, Ya. Eso es importante la pregunta que me hiciste, ¿ah? Bien importante, porque ahora momentado aquí en F, por ejemplo. También tengo que colocar el momento. ¿Mm? Dice sumatoria de todos los momentos que actúan sobre el cuerpo, sobre el sistema, todo el sistema completo. ¿Mm? Ya, entonces partiríamos por este de acá. Este de aquí, todas estas fuerzas que van para abajo, todas, pasan con respecto al punto E, lo hacen girar contrario a los puntos de por lo tanto son todos positivos. Son todos positivos. ¿Se fijan? Entonces tendríamos entonces. ¿Por qué me aparece? Ya, ahí sí. Entonces sería más 2.000. Voy a partir del primero, a 2.000, porque dice 20.000 son 20 kilómetros por 1.000. Ahí. Ya, 20.000 primero por 1.8, que sería el primero. Después, el segundo, también positivo, más 20.000 por... Ahora sumo los dos, pues sumo 1,8 más 1,8, serían 3,6, porque la distancia iba aumentando. Después más, el tercero serían 20.000 por la distancia, que sería 1,8 más 1,8 más 1,8, y eso da 3,6, 4,6, 5,4. 5.4. Y el último sería 20.000 más también, más 20.000 por la distancia por 4 veces 1,8. Eso sería 3,6 más 3,6 serían 6, 7,2. 7,2. 7,2. Ya. 7.2. Ya. Y eso igual a 0. Ahí tendríamos la condición del equilibrio. Eso es igual a 0. Ahí está bien. Eso es igual a 0. Salió tremendo. Ya, entonces de aquí nosotros despejamos. Entonces aquí la única incógnita es el momento en EPO. Ese que estamos calculando. Momento N. Entonces tendríamos aquí E y eso igual. Ya, entonces,
todos esos que están aquí al lado, que son positivos, al otro lado pasan negativos. Y este que está aquí, este que es negativo, se le resta a todos los de acá. Entonces hay que empezar a multiplicar ahí. A ver, empiezan a multiplicar. Entonces primero 20.000 por 7,2. O si quieren multiplicamos, a ver, ya no 20.000, no hagámoslo así, no. 20.000 por 7.2 más 20.000 por 5,4 más 20.000. Aquí es fácil que uno se puede equivocar, 20.000 por 3.6 más 20.000. Yo me acuerdo 3,6, ¿no es cierto? Ya 1.8. 1.8. Y ya eso sería igual, Profe, ¿sí? ¿de dónde sacó ese 3.6, 5.4 y 7.2? De aquí, pues cuando voy aumentando aquí, pues no partí con el primero, 20 por 1,8, 20.000 por 1,8. Esa sería la primera instancia. Después la segunda, 20.000 por 1,8 más 1,8, da 3,6. La tercera son 1,8 por 3, serían 5,4 por 20.000. Y la última, 20.000 por 7,2. O sea, voy aumentando cada fuerza respecto al punto O. Y ya, y todo esto, entonces, si está bien esto, menos, entonces, menos coseno de 36.86 por ya, 150.000. 150.000. Y por 4,5, por 4.5, igual. Ahora sale negativo, ¿eh? Queda negativo. Y pasa al otro lado, entonces positivo. Entonces, ganó el negativo ahí, a lo otro. Entonces, si es que está bien, pues entonces quedaría 180.000, 0,69. Y esas serían unidades metros newton. Unidades metro y newton. Ya, revisen eso por favor, oye, que no hayan errores ahí. Ya, metro newton. Ese sería el momento. El momento. Ese sería el momento. Salen 180.069 metros newton. ¿Lo revisaron? ¿Eso dio? ¿Da o no? Oye, aló. Aló. Profe, ¿Ah? profe, ¿Sí? tengo una consulta ¿Ya? con el ángulo. Tengo una consulta con el ángulo. ¿Qué pasa con ¿Puede el sacarlo ángulo? usted? ¿Cómo lo sacó? ¿Puede sacarlo de nuevo, porfa? Que no. Ya, voy a sacarlo en el C, aquí en el de arriba. ¿Ah? Entonces, también sería 4,5 dividido por 6. Ya, al tiro, voy a sacarlo. 4.5. 4.5 dividido
por 6. Y eso da 0,75. Ya, entonces ahora le aplicamos chip tangente de 0,75. Y eso da 36,86, ¿está bien? 36,86. Ese es el ángulo. ¿Mm? ¿Está claro, oye, o no? Sí, sí, ahora sí. Sí, está bien el ángulo, está bien. Yo me he equivocado. Ya, el resultado está bien entonces, 180.069 metros newton. Ya, ahí tendríamos el momento n. Entonces eso significa que el terreno donde está encerrada esta cuestión, tenemos que profundizarlo hacia abajo. Entonces, suponemos que ahí hay una fuerza al fondo, esa fuerza por la distancia va a ser igual a este momento de acá. Ah, y además que dio positivo, esa es la otra, que dio positivo. Significa que el sentido que aquí le dieron es correcto. Es correcto. Porque si hubiera dado negativo, significa que la fuerza vendría para el otro lado, en los punteros del reloj. Entonces aquí está contrario a los punteros del reloj, por lo tanto está correcto el sentido de giro. ¿Ah? ¿Se fijan? Está correcto. Ya, entonces ahora nosotros lo calculamos, sumatoria de fx igual 0. Sumatoria de fx, de f sub x, igual. Entonces nosotros tenemos, para el lado derecho, el e sub x. Para el lado derecho. Está ahí en el diagrama corporal, está puesto así. Suma x, positivo. Y la componente de horizontal de 150.000 kilonewton también está hacia el lado derecho. Entonces sería ahí sería, ahí sí, más. Entonces sería seno. Va a colocar, sí. Esta sería, aquí, ya. Entonces sería más seno de 36,8. Seno del ángulo. Aquí está, 36,86. Seno 36,86. Multiplicado por 150.000, que sería la componente. Y eso igual a 0. De ahí entonces nos queda que E sub x sería igual al valor S. Entonces nos da menos. Ahí lo dio negativo, entonces sería entonces seno 36,86, seno 36,86 por 150.000. Ahí está. Y nos da entonces 89.979. 89.979. 979 Newton. Entonces, ¿de dónde viene esta cuestión Newton? Entonces, colocamos un paréntesis y colocamos ahí que va hacia la izquierda, hacia izquierda. No va en el sentido derecho, sino que va hacia la izquierda. Y ahí se da el tiro. Si esta va hacia el lado izquierdo y esta no puede ir, mismo se tiene que ir para el lado de acá, al lado izquierdo, para que esté en equilibrio y se contrarresten. Entonces sería hacia la izquierda. Eso habría que, en un caso, el resultado del problema uno tiene que colocar eso, ¿eh?
O colocarle por último una flechita ahí que va para el otro lado. Pero uno tiene que colocarle esa indicación. Ya, y después tendríamos sumatoria de FI. FI. Sumatorias del FI. F sub I. Y aquí entonces colocamos todas las fuerzas que van según el sentido que dé. Entonces tendríamos el E para arriba, E sub I. E sub I. Iría hacia arriba positivo. E sub I. Positivo. Y todas las demás vendrían negativamente para abajo. Entonces ahí la sumamos nomás, pues todas. La sumamos al tiro porque con todas las fuerzas que son verticales se suman nomás. ¿Ah? Se suman 20.000 más 20.000 más 20.000 más 20.000. Eso serían 80.000 kilonewtons. Entonces serían menos 20, o sea, 20 más 20 más 20 más 80. 80. Y le agregamos entonces los 1.000. 1, 2, 3. 80.000. Y eso igual 0. Entonces aquí nos queda que la fuerza sería E sub I. Sería entonces E sub I sería igual a 80.000. 80.000 Newton. Ahí estaría. Ya, ahí estaríamos con el ejercicio. ¿Se fijan? Ahí estaría. Otro ejercicio acá, pero se fijan que el primero fue una cercha ahí. Teníamos 2 puntos de apoyo. Aquí tenemos una columna que está postrada en un piso. Está al aire la columna. Entonces tenemos una viga ahí horizontal. ¿No? Y bien determinar entonces el empotramiento acá. O sea, ¿cuál sería la fuerza ahí en esa línea y el empotramiento? ¿Te fijas? La otra cosa que tiene este ejercicio que hay para la sumatoria de FI, todas las fuerzas son verticales hacia abajo. Por lo tanto, esas se suman como 2 más 4 nomás, porque son todas verticales. Ahora, si fueran inclinadas, ahí habría que sacar la componente en sentido horizontal y la componente en sentido vertical. Pero aquí como todas son verticales, entonces todas las sumamos nomás. No hay que hacer ninguna otra cosa. Se suma. Todo lo que está en I se suma. Entonces tendríamos 20 más 20 más 20 más 20 serían 80. Eso multiplicado por 1000 serían 80.000 kilonewtons. Y hacia arriba había una pura... Ah, no, espere. Ah, no, falta aquí. No, pues me falta ahí. FI, no, me falta la otra. Oye, ¿sabes? Y esta de aquí abajo también interviene. Perdón, aquí interviene esta de acá. Esta de aquí interviene. Claro. Sí, no interviene, no, yo no la tomé en cuenta. Allá me estaba mandando un condoro yo, ¿se fijan? Porque hay que tomar en cuenta todas las fuerzas que tienen un sentido. Porque por algo es sumatoria de FI igual 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos esta para arriba, está bien, esta menos 80.000, y aquí faltaría agregarle una que va para abajo también, pues sería menos, y tendríamos que agregarle 36,86, que es el ángulo de aquí, que sería el mismo de acá, el mismo de acá y el mismo de acá. Entonces, este sería aquí, ahí, y eso sería contrario. Coseno entonces de
36,86, falta agregarle, coseno. Coseno, minúscula, coseno de 36,86 multiplicado por 150.000. Ahí sí, pues. Ya. Entonces, este de aquí no sería igual. Vamos a ver cuál de las dos. Vamos a ver cuál de las dos es. Y entonces tendríamos menos 80.000 y menos. Ya se suman las dos. Entonces tendríamos coseno de 36,86.86 por 150.000 igual y más 80.000. Ya, y eso da igual, da 200.000. 200.000 0,15. 0,15. Eso daría 200.000 0,15 newton. Ese sería el resultado. Ahí me estaba faltando la de acá, pues, ¿se fijan? Esto de aquí, que también tiene una componente del sentido vertical. Ya, eso sería. ¿Se fijan? ¿Alguna pregunta, oye? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Vamos a activar esto, actualizar. Vamos a tener aquí. Ahí está. Ahí estaría la solución del problema este. O sea, se fijan, las ecuaciones siempre son las mismas. O sea, los sumatorios de los momentos igual 0 y sumatoria, como se componen dos componentes siempre en x y en y, son sumatoria de fx igual 0 y sumatoria de I Fi igual 0. Y ahí calculamos entonces las reacciones. Ahora, por ejemplo, mira, esta barra que está aquí, mira, esta barra que está aquí, tiene una fuerza hacia arriba, que la fuerza esta en esta barra puede producir una flexión. Entonces esta barra habría que calcularla por pandeo. ¿Se fijan? Entonces aquí ya viene la aplicación de la resistencia a materiales. O sea, nosotros con la fuerza que tenemos acá, esta de aquí, más esta de acá, encontramos la resultante y esa solicita a esta barra. Entonces la solicita la flexión y también la solicita a la tracción. O sea, una a flexión y la otra a compresión. Entonces cuando esta fuerza es grande, esto se da a tender a flexar. Entonces uno tiene que calcularla por pandeo, esta barra. Esta de acá no, porque aquí parece que lleva un gusé aquí, una pieza que va con perno aquí, o va remachada, o puede ir soldada también esta de aquí. Entonces, y va la barra para allá, se fijan, va la barra para allá. Pero igual esto se va a tender también, por uso de las fuerzas, tender también a irse para abajo. Entonces este cable ayuda a que esto no se caiga hacia abajo, para que resista mejor. Y este cable de acá, esto tendría que tener aquí algo aquí en el piso, o sea, como una argolla ahí fuerte, ahí empochada para abajo, ¿no? Con una pieza ahí, con una perforación gruesa ahí, grande, que aguante, digamos, el tirón del cable, porque esto todo es peso, sobre todo la estructura, por lo tanto acá tiene que tener algo resistente, también tiene que haber un diámetro del cable también.
El cable no puede ser cualquiera porque tiene que aguantar esa carga que tenemos aquí, toda esta carga. Pero también eso hay que dimensionar eso. Aquí también el cable tiene que ir agarrado aquí, tiene que llegar una piedra soldada aquí con una perforación para que se tome ahí el cable y quede totalmente fijo. Aquí tiene que haber un pasador, ¿se fijan? Y guatoncito ahí que aguante la fuerza. Todo eso entonces hay que dimensionar. Entonces una vez que ustedes ya tienen determinado ya las reacciones y todas esas fuerzas, de ahí aplicamos entonces las ecuaciones de la resistencia a materiales para dimensionar totalmente esto de acá. Esto cuando se dimensiona. ¿Se fijan? Aquí también parece que hay unos pernos ahí. Hay dos ahí, hay dos acá y hay dos acá. Hay una planchita ahí que se aperna ese cuerpo y sujeta, digamos, esta barra que va para acá. Para que esto no se caiga, ¿se fijan? Hay que asegurarse ahí. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Está bueno el ejercicio? Está bueno. O sea, esto ustedes lo han visto, por ejemplo, en los semáforos lo han visto, más o menos, pero ahí va solamente el peso del semáforo nomás, ¿se fijan? El peso del semáforo nomás, entonces no es cuánto pesará un semáforo, que unos 20 kilos, pero igual está la barra horizontal, hay una barra vertical y aquí hay ¿cuánto se llama? Hay un cable ahí que sujeta esto para que no se flexe. Esto va empotrado al fondo ahí, con concreto ahí. Hay un calculado ahí, tiene que haber una cantidad ahí profundizado eso, para que aguante. ¿Se fijan? Ahí tiene usted aplicaciones. A todos los postes, ustedes lo han visto en la esquina que le colocan un cable acá, que va, digamos, tomado aquí de otra pieza que va empotrada, que va metida hacia adentro y ahí está sujeto desde ahí. ¿Por qué? Porque en el caso de los postes, los cables pesan, como son de cobre y son gruesos, son varios kilos. Entonces tienden al llevarse al poste para el lado. Entonces ahí le colocan una barra, un cable que sujeta esa parte. Tiene el caso ahí del metro. En el metro se han fijado ustedes que en la línea del metro, en los postes, tiene que salir una barra hacia el lado donde pasa ahí la parte de arriba que le da la energiza al centro. Entonces ahí hay una serie de componentes ahí que tienen un peso y hay que calcular eso. Bueno, hay infinidad de cosas donde se aplica todo esto. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro el ejercicio? Entonces yo lo voy a... Esto tengo que saludarlo y subírselo a usted ¿cuánto se llama? Subírselo a usted al aula. Ya, entonces este sería este ejercicio. Y acá tenemos otro de acá. Pero este ya lo alcanzamos, ya son las 10:58. Va a ser las 11. No alcanzamos, si no lo vamos a hacer muy apurado. Ya, ahí sería el eje, y aquí hay uno en 3D, pues este no sé si lo voy a hacer, este más o menos. O sea, igual lo podríamos hacer con los conocimientos que tenemos. Pero dijimos nosotros que no íbamos a hacer algunos ejercicios en 3D, pues, pero o sea, por el tiempo, porque como hay que ver otras cosas, tenemos que ver centro de gravedad, área, centro de gravedad, cálculo de diagrama de fuerza cortante y momento flexor, eso para flexión, y ver también la estructura metálica,
estos 3 temas. Entonces, o sea, si vemos esto, lo vamos a demorar y no vamos a ver lo otro, entonces es mejor ver lo otro porque ustedes esto lo pueden ver después en resistencia. Algunos problemas y tal, ya tienen la introducción de trabajar con vectores. Tiene más o menos la introducción. Ahí el profe le subirá un poquito más los contenidos para explicarle el caso de algo en el espacio. Ya muchachos, entonces vamos a quedar hasta acá y lo estaríamos viendo el miércoles con los otros ejercicios. Tengo que hacer una lista también de ejercicios de 3D, perdón, del 2D, de cálculo entonces de reacciones y aplicación de momentos flexores. Entonces lo estaríamos viendo entonces el miércoles. Voy a salvar esto, pero voy a salvarlo. Profe, ¿cuándo va a subir esta clase? Yo creo que, bueno, si quedó bien grabada, yo creo que ahora no más, hoy día lo voy a subir. ¿Ah? ¿Cómo eso bien grabada? Si no quedó bien grabada, ¿no la sube? No, porque suponte tú que no se escuche bien, en fin. Eso nomás. A eso me refiero. No, pero si no hay, no creo que haya problema. Pero por si las moscas. Entonces, espérate, déjenme guardar esto de aquí. Ya. Entonces, esto es equilibrio. Equilibrio de cuerpos rígidos. Bueno, ya, ahí queda el ejercicio este. Esto debo subir solo a ustedes. Ya muchachos, entonces yo se la subo hoy día. Voy a verla al tiro y se la subo. Bien, entonces lo estaríamos viendo el miércoles entonces.